Hechos capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a continuar en este día la serie, hermano, que hemos venido predicando acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Comenzamos, hermano, la lectura de la palabra de Dios desde el capítulo 1, ¿verdad? Comenzamos a estudiar a partir del capítulo 6. Y ahora, hermano, estamos estudiando acerca desde el capítulo 10 la vida de un personaje, hermano, que le iba a traer a la iglesia un nuevo avivamiento. Iban a ser integrados, hermanos, a la comunidad cristiana, personas que para los judíos ellos creían que era imposible que aún el mismo evangelio, que aún la misma obra de Jesús los pudiera alcanzar a ellos. Y aquí tenemos en el capítulo 10, hermano, del libro de los Hechos, la historia singular de Cornelio. Comenzamos a hablar acerca de Cornelio, hermano, y hablábamos acerca de que él tenía una función muy importante que realizar. Así que acompáñame desde el versículo 1 con la lectura de la palabra de Dios. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía, fíjate bien, dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cierra tus ojos y vamos a pedir la guianza del Señor. Dios, en este momento, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, queremos abrir nuestro corazón a ella. Señor, queremos entregarnos, Señor, a ti. Y queremos pedirte que nos guíes en todo el conocimiento de ella, Señor, que nos recuerdes tus palabras, Señor, y que podamos salir de este día, Señor, edificados por la misma palabra de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cesarea, hermanos, decíamos que formaba parte de la región de Palestina, y en Cesarea se encontraba el cuartel general del gobierno romano en Palestina. Era una ubicación importante, por lo tanto, alguien, hermano, con una capacidad infalible tenía que resguardar esa ubicación, ese lugar. Decíamos que Cornelio, hermano, tenía esas características. Cornelio era la persona indicada a quien se le había encargado ese trabajo. Cornelio era un centurión. Y quiero decirte, hermano, que los centuriones dentro de la organización romana formaban parte, hermano, indispensable en la organización y en la disciplina del ejército romano. Los generales, hermano, los comandantes, triunfaban en sus estrategias a causa, hermano, de la tenacidad, a causa de la perseverancia, hermano, de sus centuriones. Los centuriones, hermanos, se encargaban de grupos de 100 soldados. Era una centuria. Una centuria, hermano, era un grupo que, situado en provincias como en la de Cesarea, tenían la tarea de cuidar la seguridad de la misma contra invasiones extranjeras o rebeliones internas del país que estuvieran ocupando o conquistando. Una legión, decíamos, hermano, que se componía por 6,000 soldados. La legión se dividía en cohortes, en 10, hermano, para ser precisos, 10 batallones, por así decirlo, hermano, en el que cada batallón estaba compuesto por 600 soldados. Un batallón o una cohorte se dividía en 6 centurias. Quiere decir, hermano, que si haces cuentas, ¿cuántos centuriones tendría, hermano, una legión? El trabajo que ellos realizaban, hermano, era esencial.
Eran la médula, hermano, del ejército romano. Y quiero decirte lo siguiente, que si el ejército romano triunfaba, si el ejército romano conquistaba, ¿sabes a qué se debía? Hermano, se debía a causa de la disciplina y la organización que hombres como Cornelio, que ostentaban el cargo de centuriones, ejercían, hermano, sobre las personas a quienes tenían a su cargo. Comentábamos, hermano, acerca de las campañas de los romanos, del ejército romano. Donde quiera que iban, hermano, casi siempre aseguraban la victoria. Y el éxito, hermano, radicaba en eso. Medítalo. Radicaba, hermano, en el hecho de la disciplina y la organización. Disciplina y organización, hermano, que el ejército romano tenía por los centuriones que los comandaban. Estos hombres, hermanos, indiscutiblemente eran tan necesarios y tan indispensables que déjame decirte que los mismos generales no podían mover de la misma manera al ejército salvo que fuera por medio de los centuriones. Los centuriones tenían ciertas características, mencionamos algunas de ellas. Por recordártelas, hermano, decíamos que los centuriones no tenían que ser temerarios, no tenían que ser, hermano, arrebatados. Tenían que tener, hermano, templanza, tenían que tener, hermano, la prudencia para no salir, hermano, a la aventura, desafiando, hermano, una campaña tan solo con los pocos hombres que tenían. Era una característica que tenían que tener. No tenían que ser, hermano, valentones, no tenían que ser, hermano, temerarios. Otra característica que estos hombres tenían que tener, hermano, era que fueran hombres que tuvieran la capacidad de mando. Es decir, hermano, que ante los demás tuvieran el respeto de que sus órdenes fueran obedecidas. Imagínate, el centurión daba una orden y aquellos decían: no le voy a hacer caso porque no me cae bien. Me puso en la vigilia, me puso a levantar guardia en una hora en la que yo estoy acostumbrado a descansar. No lo voy a hacer caso. Tenían que ser hombres, hermano, que tuvieran la capacidad de tener mando sobre los hombres. Se lo tenían que ganar. Otra característica, hermano, que su carácter es, hermano, que su carácter tenía que ser estable. ¿Qué quiere decir que tenía que ser estable? Lo contrario, hermano, sería una persona inestable. Imagínate una persona, por ejemplo, temerosa. Una persona que ve a 100 detrás de él y se siente valiente, pero ve a 10 y tiene miedo. Una persona, hermano, cambiante. Imagínate una persona, hermano, que si está nublado está triste. Que si al día siguiente no salió el sol por la mañana, hermano, va a andar todo afligido, todo menesteroso, preocupado. Hermano, tenía que ser una persona cuyo carácter desafiara cualquier momento de tensión, fuera por parte del clima, fuera por parte de una rebelión, fuera por parte de una crisis económica, por parte de lo que fuera. El carácter de estos hombres tenía que ser, hermano, estable, en una sola línea, que no se moviera, hermano, ni cambiara. Otra característica que estos hombres tenían, hermano, es que tenían que ser valientes. Imagínate tener solamente 100 soldados y que de esos 100 a lo mejor 10 o 15 estuvieran enfermos o heridos, y se le presenta una batalla de frente, hermano, con 500. Estos hombres tenían que valerse de los 100, de los 90 hombres que tenían, organizarlos de tal manera para que con el valor, hermano, le pudieran hacer frente, aún fueran 1000 los que vinieran en su contra. Es decir, hermano, no tenían que dejarse intimidar.
Cuando el asedio venía en contra de ellos, tenían que ser hombres que no se dejaran intimidar. ¿Sabías que la intimidación, hermano, es el factor por el cual muchas personas pierden una batalla? Tú le puedes preguntar a un boxeador. La peor, hermano, la peor cosa con la que un boxeador, por ejemplo, batalla, ¿sabes con qué es, hermano? Con la intimidación. Si al momento del careo con su oponente lo intimida, hermano, más del 50% de la pelea puede estar perdida. Porque va a salir con miedo. Los golpes que arroje los dará con miedo. Cada paso que dé podrá ser un paso en falso que lo pueda llevar, hermano, a la lona. Tenían que ser hombres, hermano, que a la intimidación les cerraran la puerta, se plantaran sobre sus dos pies y con los hombres que tuvieran hacerle frente a los problemas, hermano, que se le presentaran. Y la última característica que estos hombres tenían que tener, hermano, fíjate bien, era que tenían que ser o permanecer firmes hasta la muerte. Imagínate, veían que estaban arrasando a su centuria, e imagínate que huyera, que dejara a sus hombres ahí peleando y sale corriendo el centurión. ¿Tú crees que sus hombres iban a tomar, hermano, ánimo de ver a una persona que corre? Claro que no. La característica que los centuriones, hermano, tenían por sobre todas las cosas era que tenían que ser hombres firmes hasta la muerte. Fueran superados en número, ¿sabes cuál era su responsabilidad? ¿Sabes cuál era su obligación? Hermano, dar hasta el último aliento. Dar el último de los esfuerzos, hermano, de su vida. Fueran superados, fueran asediados, fueran intimidados, lo que fuera, hermano, estos hombres tenían el compromiso de resistir hasta el último momento. Ahora, hermanos, si comparamos esas características con el cristianismo, ¿no crees que eso es lo que nos lleve a pensar que también sería por causa de estas características el motivo por el cual Dios se fijara en una persona como Cornelio? Dios le iba a mostrar a su iglesia como punto principal, hermano, que él había muerto por todo el mundo. Por lo que los judíos consideraban como gentiles, Dios le iba a mostrar a su iglesia que había muerto por todos ellos también. Pero también como punto secundario, hermano, estoy seguro que Dios escuchó, hermano, la oración de Cornelio por las características que un hombre como él también le iba a transmitir a su iglesia. ¿Qué tanto, hermano, de las características que mencionamos de Cornelio se reflejan hoy en día en nuestras iglesias? ¿Cuántas de estas características, hermano, tienes tú, por ejemplo? ¿Tendrás las 5? ¿Tendremos estas 5 características o diríamos, bueno, tengo 2? Creo que tengo 1. Algunos otros dirán, bueno, tengo 4. Pero ¿cuántas de estas características, hermano, son necesarias para nosotros como iglesia cristiana? Hermano, quiero decirte que para nosotros como iglesia cristiana son necesarias todas. Si queremos tener éxito, hermano, en la obra que estamos realizando como iglesia, que es la gran comisión, hermano, tenemos que disciplinarnos, tenemos que organizarnos de tal manera, hermano, que en el conjunto de las características que mencionamos, hermano, aseguremos el objetivo de la comisión a la que hemos sido llamados. Por ejemplo, la última, imagínate que el cristiano sea firme hasta la muerte.
Que no importa cuánto, hermano, el cinturón apriete nuestra vida. Que no importa cuánto, hermano, dolor sintamos en nuestra persona. Que no importa, hermano, cuánta carencia tengamos o cuánta oposición tengamos, pero que estemos firmes hasta la muerte. Hermano, toma las características de Cornelio y hazlas propias a tu vida. ¿Cuántas de ellas tienes? ¿Cuántas de ellas son necesarias? Hermano, lo repito nuevamente, si queremos tener éxito en la comisión que Jesús nos ha entregado como iglesia, hermano, necesitamos disciplinarnos y organizarnos y también tener las 5 características como Cornelio. ¿Cuántos quieren ser exitosos como cristianos? Por ejemplo, ¿cuántos quieren ser exitosos en sus trabajos? ¿Cuántos se esmeran, hermano, por hacerlo bien? Dicen, esto es a lo que me dedico, lo voy a hacer bien. Hermano, tu primera vocación es el llamado de Dios. Tu primer profesión, hermano, es ser cristiano. Proponte en tu vida el hacerlo bien. ¿Qué te parece? Amén. Mira, ejemplos como los de Cornelio tienen que hablarnos a nuestra vida y decir, como cristiano estoy fallando en la impuntualidad. Perdón, en la puntualidad, ¿verdad? Como cristiano estoy fallando en mi economía. Como cristiano no soy firme. A veces me siento bien, a veces no lo estoy. Como cristiano, y empiezas tú a analizar tu vida, hermano, el ejemplo de Cornelio nos tiene que hablar. Y seguramente, hermano, si aplicas estos 5 puntos, 5 características, hermano, y si alguna de ellas no la tienes y te esfuerzas, hermano, seguirás siendo y te convertirás aún más en una persona de bendición. Amén. Ahora, hermanos, fíjate bien lo que dice en el verso 2. Dice la escritura que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, pero ojo, dice que también toda su casa. Era una persona, hermano, que transmitía el mismo sentir a los que estaban con él. Yo pienso, hermano, y me imagino que también su esposa, también los familiares, sus hijos que estaban con él, hermano, reflejaban la misma conducta que Cornelio. Veían que Cornelio se levantaba temprano por la mañana y empezaba a hacer sus responsabilidades, empezaba a hacer, hermano, todo lo que él tenía que hacer, hermano, y estoy seguro que también sus hijos, estoy seguro que todos los que habitaban en su casa, hermano, al ver el ejemplo de Cornelio, también hacían lo mismo, al grado, hermano, que fíjate bien, en la piedad y en el temor de Dios, también sus familiares, es decir, su casa, imitaba el mismo ejemplo de Cornelio. ¿Qué es la piedad? Hablábamos acerca de la piedad y yo quiero compartirte, hermano, lo que es la piedad. Hermano, la piedad es una reverencia sagrada, sublime a Dios, pero que te lleva, hermano, a producirle el bien a alguien más. Eso es la piedad. Viene de una palabra griega, hermano, que se traduce eusebes. Se lee, se escribe como eusebes. Y significa eso, una reverencia sagrada, sublime, una admiración, hermano, inescrutable a Dios, que como consecuencia de esa admiración a Dios, me produce que en lugar de desearle el mal a mi prójimo, le haga el bien. No queda en la intención, sino que me lleva a hacerle el bien. Por eso, hermano, dice más adelantito que Cornelio abundaba en limosnas. Él decía, me siento tan agradecido con Dios. Honro tanto a Dios, me siento tan cerca, me siento que lo admiro, esa gran persona que es ese ser llamado Dios, que no puedo hacer otra cosa más que procurarle el bien a mi prójimo, al que está en la calle, a los que están conmigo y aún aquellos que no lo estén.
Hermano, la piedad es algo que el cristiano debe de practicar. El apóstol Pablo habla acerca de ella en otros pasajes de la Escritura. Menciona, hermano, la piedad como una característica que como cristianos debemos de tener. Imagínate, venimos y alabamos a Dios. El grupo de alabanza, hermano, nos lleva en alabanza, en adoración a nuestro Dios. Estamos agradecidos con Él. Admiramos a Dios por todo lo que Él representa en nuestra vida. Que eso que sentimos, hermano, no se quede en una mera admiración, sino que también te lleve a estar tanto en paz como con tus hermanos, como también, hermano, el procurarles en hacer el bien. ¿Qué te parece eso, hermano? Esa es la piedad. Si tú conoces a alguien piadoso, es una persona, hermano, que tiene una reverencia grande hacia Dios, pero también es una persona que le procura el bien a los demás. No lo dice, no se queda con la intención, hermano, lo hace. Se desvive por que los demás estén bien. Se entrega, hermano, a los demás por causa de la reverencia que tiene hacia Dios. Fíjate qué bonito, ¿verdad? Hermano, yo invito a la iglesia a que la piedad sea algo que practiquemos. Amén. Temeroso de Dios. Este hombre tenía temor de Dios, era un ciudadano romano. Él no podía estar, hermano, con los judíos en los cultos de las sinagogas, no le era permitido por su nacionalidad. Pero los motivos que llevaron a un hombre romano a tener temor de Dios, hermano, sin duda fueron la inmoralidad, la falta, hermano, de reverencia, la falta, hermano, de honra a la religión que él ostentaba tener, la religión tradicional. No solamente, hermano, lo que él escuchaba acerca, hermano, de las personas que pudieran estar encima de él en su línea de autoridad, sino las cosas que también él veía. La perversión, hermano, en la que una supuesta religión les permitía vivir. Los romanos tenían dioses, hermano, que les permitían tener orgías, que les permitían, hermano, deleitarse en placeres carnales terribles. Y Cornelio, hermano, veía el contraste y decía: ¿cómo es posible que una divinidad, cómo es posible que algo que consideramos tan sublime nos permita participar en actos de corrupción y perversidad tan terribles? Esas dudas se empiezan a engendrar en su corazón, hermano, lo cual lo llevan a una búsqueda del Dios altísimo e inigualable. Y se topa, hermano, con que en Cesarea había una sinagoga y que los judíos predicaban, hermano, acerca de un único Dios, de un único creador. Predicaban el monoteísmo. Y este hombre, Cornelio, hermano, empieza a prestar atención a todas aquellas cosas, empieza a reverenciar a Dios, empieza a temerle, y la consecuencia es, hermano, que lo lleva a hacerle el bien a todas las personas cerca de él. ¿Cuánta piedad y cuánto temor de Dios reflejamos cada uno de nosotros en nuestra vida? Porque sabes una cosa, hermano, es muy fácil decir: tengo temor de Dios. Es muy fácil decir: yo practico el bien a los demás. Pero el realizarlo, hermano, es una cosa muy distinta. Estoy seguro que si yo pregunto, a ver, ¿quién desea el bien a su prójimo?, todos levantaríamos la mano. Pero ¿cuántos de los que levantemos la mano realmente nos preocupamos porque tengan que comer, porque tengan la medicina que necesitan? ¿Cuántos en verdad, en una forma real, hermano, nos preocupamos por la situación que están pasando? ¿Le has preguntado cómo te sientes, cómo estás? Ya por lo menos. Tal vez no tenemos la capacidad económica para resolver los problemas de todos, pero a veces una palmada, a veces un saludo, a veces una pregunta de: oye, ¿cómo estás? Estoy orando por ti, ¿cómo te sientes?
Eso, hermano, para la persona que está en medio de un problema puede representar, hermano, un apoyo, puede representar, hermano, un sustento para su vida. Ánimo. Yo invito a la iglesia, hermano, a que pongamos en práctica la piedad y el temor de Dios. Amén. Vamos a continuar, dice. Al final del verso 2 dice que oraba a Dios siempre, no teniendo al Señor. No le conocía al Señor como nosotros, ni aun como Pedro lo hacía. Pero él se esmeraba, hermano, en tener un culto personal de oración al Señor. Con el conocimiento que él tenía, hermano, eso le valió para decir: esto es lo que conozco, esto es lo que sé, con esto voy a buscar del Señor. ¿Qué te parece esa característica? Hermano, era una persona que anhelaba conocer más, pero al tener únicamente un cierto conocimiento, y aunque pudiéramos decir que era limitado de él, hermano, es una lección tremenda para nosotros, porque con eso, hermano, él oraba y buscaba al Señor. Con eso, mira, me da tristeza, hermano, que hoy en día tanta gente que dice conocer tanto de Dios. ¿Sabes para qué les sirve el conocimiento? Les sirve para dejarse de congregar. Les sirve para estar criticando al que está predicando. Les sirve para estar creando oposición en lugar de edificación en la iglesia. Dice: es que ya tengo tanto conocimiento que no hay lugar en el que yo me pueda congregar, porque nadie predica, nadie habla con el conocimiento que yo tengo. Qué triste, hermano, es que existan personas cristianas con tales argumentos. Porque el conocimiento de Dios, hermano, te tiene que llevar a una sola cosa. Te tiene que llevar a pertenecer a un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo, hermano, formar parte de la nutrición. Formar parte, hermano, del alimento, de la edificación del cuerpo de Cristo. El conocimiento no te puede servir, hermano. No debe, mejor dicho, no debe de ser utilizado para crear problemas, para crear división, para arrancar a tu familia de una iglesia donde ibas a ser bendecido por causa de que dices que no hay conocimiento como el que tienes. El apóstol Pablo a los romanos le dice: así que los que somos fuertes, en el capítulo 15, verso 1 le dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas, los problemas, las debilidades, los errores de los débiles. Hoy en día, hermano, hay tanta gente que se siente fuerte en el Señor, que ¿sabes para qué les sirve la fortaleza? Para criticar, dividir. Se llevan a sus hijos de una iglesia, de un cuerpo donde estaban recibiendo bendición, cobertura, cobijo, cuidado. Los arrancan, se los llevan. Y los líderes, aún el pastor, dicen: espera, déjate moldear, déjate enseñar, sé manso. Qué bueno que tengas conocimiento, pero el conocimiento que dices tener te debe de servir para edificar, no para dividir. Pablo es muy claro y dice: los que somos fuertes, dice, si alguien se considera fuerte, el deber no es sentirse superior, el deber no es dividir, su deber es que con esa madurez que dice tener, sepa en amor edificar la iglesia, alentando a los que son débiles. Eso es lo que dice Pablo en ese verso 1 del capítulo 15. El que es fuerte, hermano, es el primero en pedir perdón.
El que se cree, hermano, con más antigüedad en el cristianismo o con más conocimiento, hermano, debe de ser la primera persona en saber pedir perdón. Pero hoy es lo contrario, hermanos. Hoy pareciera que la sabiduría hace flotar a las personas en un nivel en el que nadie ni nada los puede tocar ni alcanzar. Se sienten tan llenos, tan ungidos, hermano, que esa unción, que ese conocimiento les sirve solamente para hacerse personas altaneras, vanagloriosas, cuando el mismo maestro, teniendo toda la plenitud de la deidad en su propia vida, andaba entre la gente, se mezclaba, hermano, con la gente. Aún con gente, hermano, que robaba, que se dedicaba a oficios, hermano, inmorales. El maestro anduvo con ellos. El poder que él tenía lo transmitía a la gente y la gente era transformada. Se arrepentían de su pecado y cambiaban su manera de vivir. ¿Cómo es posible que hoy en día existan tales hombres que por causa del conocimiento que dicen tener, hermano, les sirve para hacer diferencia en medio del cuerpo del Señor, para sentirse en una esfera especial? No, hermano, es coherente con las enseñanzas de la palabra de Dios. Cornelio oraba siempre, y es algo, hermano, que todo cristiano debe de tener. ¿Tienes un problema? ¿Por qué no te pones en oración? Aplica el conocimiento que tienes de Dios a tu problema. Estás en una necesidad, hermano, ¿por qué no acudes a la oración? Estás inseguro de algo que vas a hacer, hermano, ¿por qué no te pones a orar? La oración, hermano, debe de ser la principal herramienta de todo cristiano. No podemos hacer a un lado la oración, hermano. Tenemos que orar, Debe de ser, hermano, lo primero en nuestra lista de prioridades como hijos de Dios. Si la oración, hermano, es irregular en la vida del cristiano, o si la oración, hermano, falta en la vida del cristiano, imagínate, hermano, que el éxito en lo que quieres realizar, aún como persona, aún en tus planes personales, ese éxito que le quieres imprimir a lo que hagas, hermano, tú mismo le estás quitando la garantía, porque no oras. Quieres llevar a cabo un plan, quieres llevar a cabo un negocio, quieres llevar a cabo, hermano, la educación con tus hijos, pero no oras. Aún en cosas tan simples que tú dices, es que ¿cómo me voy a poner a orar en esto? Hermano, la oración es indispensable. Hoy en día, hermano, la oración debe de ser algo que se practique en el cristiano siempre. A veces preguntamos, bueno, ¿cuántos oran? Y todos decimos, sí, amén. Pero realmente, hermano, ¿lo hacemos como lo decimos? Realmente nuestra vida representa una vida de oración. ¿Recuerdas el póster que pusimos ahí atrás? Que decíamos, cristiano que no ora, no es qué. Decíamos, cristiano que no ora, no es cristiano. La oración, hermano, tiene que ser fundamental en tu vida. Cornelio, fíjate, Cornelio, aún sin conocer a Dios, lo sabía. ¿Cuánto más, hermano, que tú dices tener, sabe cuántos años en el evangelio? La oración debiera de ser lo principal, el principal fundamento para tu vida. Dice la escritura, verso 3. Vio, o sea, Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Pon atención. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Estaba orando.
estaba teniendo una visión. Un gentil, escúchalo bien, una persona que no tenía el bautismo del Espíritu Santo, tuvo una visión. Y en la visión, hermano, él veía un ángel de Dios. Y entraba donde Cornelio se encontraba. ¿Y qué le dijo? Oye tú. Así le dijo. Le llamó, hermano, por su nombre. Le dijo: Cornelio. Hermano, con este versículo lo único que vemos, hermano, es la importancia que Dios le estaba dando a una persona que con oración, que con temor a Él, que con la piedad, pero también, hermano, con las características que formaban parte de su carácter, tenía una búsqueda sincera de Dios. Un ángel se le apareció. Un ángel le llamó por su nombre. ¿A poco no te gustaría a ti, hermano, que un ángel se te apareciera? ¿No te gustaría, hermano, que de repente tú vas manejando, vas haciendo oración, volteas a tu lado y un ángel, hermano, está sentado como tu copiloto? Y que en ese problema en el que tú vas orando y le vas pidiendo: Señor, voy o no voy, Señor, hago o no hago, Señor, ¿cómo soluciono este problema con mis hijos? Que el ángel te dijera: Jesús, Pepe, Tina, Almadina, les dijera por su nombre y les diera, hermano, la solución así, clarita, a su problema. ¿A poco no les gustaría? Ay, Señor, ¿cómo le hago para meter en cintura a mis hijos? Ay, Señor, mira, no sé si ir o quedarme. ¿Cuántos, hermanos, no quisiéramos así, que un ángel se nos apareciera y nos dijera: mira, haz esto? Y sentir el alivio, hermano, de decir: ay, Señor, gracias, porque ya sé lo que tengo que hacer. Hermano, en lo personal hay tantos problemas a veces que quisiéramos eso, como Cornelio, que nos llamara por nuestro nombre y nos dijera: mira, la solución para esta situación es la siguiente. Dios le iba a poner, hermano, solución a la situación que Cornelio tenía en su corazón. ¿Sabes cuál era el conflicto o la situación que Cornelio tenía en su corazón? Hermano, era que él ansiaba, él anhelaba conocerle a él. Ese era su conflicto. Pero hoy en nuestros días, hermano, nuestros conflictos a veces son otros, ¿verdad? Fíjate lo que son las cosas, ¿no? ¿Cómo no se te olvida, hermano, los problemas que tienes en tu hogar? Y cómo sí se te olvida venir a la iglesia, asistir a las actividades de la iglesia. ¿Cómo es posible, hermano, que tengamos presentes más los afanes, las preocupaciones de la vida, que lo que para el cristiano debiera estar en primer lugar, y que es el deseo de buscar de Dios? Ese era el conflicto que tenía Cornelio. Alguien aquí podría decir: bueno, a lo mejor Cornelio vivía bien, pastor, no tenía problemas como los míos, por eso lo único que le quedaba pues era dedicarse a Dios. Hermano, te aseguro que no. Un centurión tenía muchos problemas. En primer lugar, controlar a sus hombres, mantener el orden, ver que comieran todos los que estaban en esa provincia, estar al pendiente aún de las autoridades que estaban en esa provincia. Él tenía que atenderlos. Y aún así, hermano, eso, escúchalo bien, no representaba ningún problema. Lo que sí lo era que él no conocía a un Dios que él anhelaba conocer. Ese era su problema.
Hermano, yo cómo le pido al Señor que en la iglesia esos sean nuestros problemas. Mira, hoy aquí en la iglesia hay gente que no vino por causa de los problemas, por causa que no tienen que trabajar, no tienen que comer, se sienten desesperados, se sienten tan agobiados. ¿Cómo le pido al Señor, hermano, que ese tipo de cosas pasen a segundo término? ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué dijo el maestro? Dijo: busca primeramente mi reino y lo demás vendrá por añadidura. Cornelio dejaba todo lo demás y decía: mi afán, mi ilusión, mi intención, mi deseo es buscar de Dios. Si no tengo que comer, si no tengo para pagar, si no tengo dinero o aún está enfermo, no importa, pero nada va a sustituir el deseo que tengo de encontrar al Dios que comienzo a conocer. Imagínate una iglesia, hermano, con esa actitud. Una iglesia que venga a congregarse y no estar aquí sentado, hermano, pensando en cómo estar solucionando los problemas económicos. No estar aquí pensando, hermano, cómo hablarles a sus hijos. No estar aquí, hermano, con tantos y tantos afanes, tantos y tantos problemas, más que con la única y sola intención y deseo de buscar de Dios, de recibir de Él. ¿Con qué intención viniste hoy a la iglesia? ¿Con qué afán? ¿Con qué dolor? ¿Con qué tristeza? ¿Con qué aburrimiento? ¿Con qué falta de atención viniste hoy a la iglesia? Todo eso, hermano, debe de quedar en un segundo plano. Porque lo primero a lo que debemos de venir a la iglesia es a buscar y encontrar y recibir del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero no. Venimos pensando en los compromisos, venimos pensando en que no tenemos trabajo y nos roba la paz y estamos pensando a qué hora se irá a acabar la predicación. Venimos tan inquietos, hermano, venimos, hermano, con tantas cosas de allá de nuestra casa que nos impiden estar, hermano, escuchando, nos impide estar recibiendo la palabra de Dios. La bendición que hay en la alabanza, en la adoración, hermano, pasa de largo sobre nosotros, porque nuestro corazón, hermano, está conquistado por otros deseos, problemas, afanes, carencias. Hermano, yo quiero, hermano, exhortarte a que ni aun lo económico te impida venir a la iglesia. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo, es lo económico. Es, hermano, la misma situación, lo que te desanima, lo que te hace desistir, lo que te hace venir afanado, es lo mismo. Entonces, si es lo mismo, ¿por qué no eres capaz de vivir por encima de eso? Pues si no es la primera vez, si no es la primera vez que te quedas sin dinero, no es la primera vez que te quedas sin trabajo, no es la primera vez que te duele lo mismo, esfuérzate, pasa por eso y di: nada impedirá que hoy asista a la iglesia. Nada impedirá que mi atención esté centrada en la palabra de Dios. Amén. Hermano, el ejemplo de Cornelio es tremendo. Por eso Dios lo llamó hasta por su nombre y lo dejó escrito como ejemplo para nosotros. Dice en el verso siguiente, él, en el verso 4, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido
para memoria delante de mí. Tus oraciones y tus limosnas. ¿Cómo crees que oraba Cornelio? Recuerda un momento lo siguiente. Estas palabras de que se acordó de él, de que llegaron a su memoria de él, o sea, del Señor. ¿A qué te recuerdan? ¿No te recuerdan por ahí un pasaje que ya hemos estudiado en el Éxodo? Que Dios le dice a Moisés cuando lo llama, le dice: el clamor, las oraciones, el dolor de mi pueblo ha subido delante de mí. ¿Cómo crees que oraba Cornelio? ¿Sabes cómo, hermano? Con la necesidad de conocerle a Él. Hermano, seguramente se derramaba en la presencia de un Dios que él quería conocer más. Se entregaba, hermano, aún tal vez hasta en lágrimas. Suplicaba. Un hombre con tal testimonio, con tal devoción, hermano, queriendo conocer al único y Dios verdadero, hermano, se entregaba a tal grado que su oración era un clamor, era una súplica por conocerle a Él. Y hoy en día, hermano, tanto cristiano que dice: ah, sí, conozco de Dios, sí, soy cristiano. Cuando para este tipo de personas, hermano, el decir que conocía al Señor era de absoluta y total prioridad y necesidad para su vida. Por eso hoy en día hay tanto cristiano ligero, hermano. Porque el conocimiento que decimos tener de Dios, hermano, fíjate bien, ese conocimiento que decimos tener lo ignoramos. Es contraproducente, ¿verdad? ¿Cómo decimos tener conocimiento de Dios, pero a la vez ni le hacemos caso? No le tomamos el valor a lo que conocemos de Él. Por eso en ocasiones nuestra oración, hermano, es ligera. Por eso a veces nuestra súplica al Señor es mecanizada, es por costumbre. Porque el conocimiento, hermano, que tenemos de Dios, hermano, lo hacemos menos, le quitamos el valor a esa preciosa sangre, a ese sacrificio que te permite, hermano, tener entrada al reino de Dios. Eso te debiera de llenar de gozo, hermano, y siempre estar ferviente, siempre, hermano, estar deseoso de conocer más de Dios, siempre, hermano, de estar en una búsqueda de Dios como la de Cornelio. Siempre. Pero hoy, hermano, el conocimiento decimos: ah, sí, el curso que se va a dar en la iglesia, ah, está bien. Se anuncian, hermano, los estudios, las predicaciones, y no le tomamos la importancia. Decimos: ah, en otra ocasión, ah, está bien, ah, qué bueno. Cuando ahí, hermano, radica el pilar y el fundamento de nuestra vida cristiana. ¿Sabes en qué? En el conocimiento que tengamos del Señor. Debiera de ser un ruego tuyo y mío el poder estar aquí aprendiendo de su palabra. Debiera de ser un dolor, hermano, el que no pudiste ir a la iglesia. Debiera de ser, hermano, una frustración a ti el que no pudiste estar en el estudio, porque sabes que te perdiste, hermano, de la riqueza de la palabra de Dios. Pero no, hoy estamos frustrados, deprimidos, angustiados por otras cosas.
Le estamos permitiendo a la economía frustrar nuestro cristianismo, y el conocimiento que tenemos de Dios, hermano, no sirve de nada. Porque estamos afanados. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a hacer el día de mañana? ¿Y con qué voy a pagar? Y es que si no tengo trabajo, y es que si no vendo, es que si no me pagan, y está tu vida tan afanada en eso, que el conocimiento que dices tener de Dios se reduce a nada. Y cuando vienes a la iglesia, vienes tan afanado, tan preocupado o tan deprimido, que así como entras te vas. Y desaprovechaste una palabra tan jugosa, tan rica, tan exquisita, que te iba a ayudar, pero se desperdició por lo que hay en nuestra vida. Qué hermosas las palabras que el ángel le dice: Cornelio, tus oraciones, tus limosnas han sido escuchadas delante de Dios. Hermanos, vamos a buscar al Señor con desesperación, como si de ello dependiera nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a buscar a Dios, hermano, así como el alimento que comes todos los días, así como esa torta de lechón, hermano, que deseas por las noches con su guacamole, su pico de gallo, y dices: ay, cómo tengo ganas de una rica y deliciosa e inescrutable torta de lechón. Hermano, que así dijeras: ay, ya me siento que llego tarde para escuchar la palabra de Dios. Hermano, ¿qué te parece? Así, hermano, vamos a sentir el deseo de buscar la presencia de Dios, la palabra, el consejo de Dios, que forme parte indispensable de nuestra vida. Amén. Y luego dice, verso 5, le da una orden el ángel, le dice: envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El ángel le da una orden a un centurión. Era un hombre, hermano, que sabía lo que era estar bajo autoridad. Cuánto más, hermano, escucha bien lo que voy a decir. Cuánto más un hombre como él, que sabía sujetarse a sus autoridades, cuánto más se iba a sujetar a una autoridad celestial. Un hombre que sabe obedecer terrenalmente a sus padres, no le cuesta trabajo sujetar su vida a las autoridades espirituales. ¿Me expliqué, hermanos? Una persona que sabe estar bajo autoridad, no le cuesta trabajo obedecer. Hijos, si ustedes aprenden a obedecer a sus papás, no les va a costar trabajo obedecer al Señor. Este hombre Cornelio dijo: voy a enviarlos. Esto es respuesta a mi súplica, a mi oración. No voy a dudar en lo que el ángel me está pidiendo que haga. Si en Jope hay un tal Simón, llamado también Pedro, voy a enviar hombres por él para que lo traigan. Seguramente él me va a ayudar a conocer al Dios que tanto anhelo. ¿Y qué vemos que hizo? En el verso 6 dice: este posa, le dice el ángel, o sea, Simón Pedro dice: este posa en una casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pon mucha atención. Le dice: Simón Pedro es la persona que te va a decir lo que es necesario que hagas.
Esas palabras no te suenan parecidas al llamamiento que le hizo a un hombre determinado en acabar con lo que para él era la secta del cristianismo. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Saulo. ¿Qué le dijo a Saulo? Le dijo: porque yo te mostraré. Le dijo: entra a la ciudad, ve a la ciudad, no te quedes aquí sin cobijo afuera, entra a la cobertura, entra a la ciudad y se te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sí o no? Ahí en el capítulo 9. Hermano, lo mismo le dice a Cornelio. Le dice: Pedro te va a decir lo que es necesario que hagas. ¿Qué es lo necesario que tienes que hacer, hermano? A ver, dime, ¿qué es lo necesario que tienes que hacer? Estar preocupado porque no tienes trabajo. Eso es necesario. Es necesario, hermano, que estés siempre triste, hermano, por el mismo problema. ¿Verdad que no? Lo que sí es necesario que hagas es que busques del Señor. Otra vez, ¿cuántos dicen amén a eso, hermanos? Tenemos que hacer una lista, hermano, de lo que nosotros consideramos como necesario, y otra, hermano, de lo que también es innecesario. Tenemos que descartar, hermano. Tenemos a veces tanto peso en nuestra vida, venimos cargando con tantas cosas que Dios nos ve y dice: bueno, pues tú quieres cargar con eso, no es necesario, pero tú te lo echas encima y así quieres ir caminando. Yo nomás te digo, es cuesta arriba. Hermano, necesitamos deshacernos del peso que nos asedia. Como el barco, hermano, para que se mantenga a flote hay que aventar por la borda lo que no sirve, lo que traemos cargando. Fíjate bien, si lo que traes cargando son argumentos, son pensamientos de hombres, son mandamientos de hombres o costumbres de hombres, hermano, eso te aseguro que no es necesario que lo lleves contigo. Eso te va a crear problemas. Cuando la palabra se exponga, tú vas a decir: no, es que a mí no me enseñaron así. Hermano, esa frase cómo es común hoy en día en las iglesias. Ya todo mundo, hermano, ponemos nuestro propio parecer antes que la palabra de Dios. No, es que yo no creo que sea así. No, es que a mí no me enseñaron así. No, es que en la iglesia fulana de tal, por costumbre se hace así. Hermano, si no nos deshacemos de ese peso innecesario, nos va a llevar a conflicto en nuestra vida cristiana. El ángel le dice: Cornelio, se te va a decir lo que es necesario, o sea, lo que es justo, lo que realmente es indispensable que hagas. Nada más. No se te va a decir ningún plus, no se te va a decir ningún pilón. No. Nada más lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué dijo Jesús? Dijo: cuando hayas hecho lo que tenías que hacer, di: siervo inútil somos. Porque lo que teníamos que hacer, hicimos lo necesario. Pregúntate, ¿qué es lo necesario que hagas en tu vida? Escucha lo que voy a decir. Todo, absolutamente todo lo que te robe el tiempo para buscar de Dios, todo lo que te robe la paz, las ganas, el deseo, la fuerza de buscar de Dios, es innecesario. ¿Me escucharon, hermanos? Todo lo que te quite el tiempo, la fuerza, las ganas de buscar de Dios, eso es innecesario. Entonces empieza a hacer tu lista. ¿Qué es lo necesario?
Marcaron un horario. De tal a tal hora me voy a dedicar a esto, pero después de esa hora me voy a la iglesia. ¿Qué te parece? Hermano, es que hay cosas que también dependen de nosotros. Cosas como el organizar nuestra vida personal. A veces somos tan descuidados, hermano, tan desorganizados, que por causa de esa desorganización, hermano, nos perdemos predicaciones, nos perdemos estudios o ministraciones tan bonitas de oración como la que hubo el viernes, hermano, por causa de que no acomodamos nuestros tiempos, o por causa de que no organizamos nuestros tiempos, a veces ni hasta con nuestra propia familia. ¿Qué es necesario que hagas? ¿Qué es? Empieza a meditar en ello, hermano, porque Cornelio, un hombre que sabía estar bajo autoridad, iba a recibir instrucciones. Y no las iba a confrontar, no las iba a argumentar, no iba a decir, ¿y por qué lo tengo que hacer así? No, hermano, él estaba deseoso. Y aunque él venía de una religión, de una manera tan sistemática de hacer las cosas como era Roma, él, hermano, iba a aprender a desechar eso para recibir el nuevo mandamiento de la palabra de Dios. Amén. Vamos, hermano, a meditar en todo esto, lo que hemos sido enseñados hasta aquí por la palabra de Dios. Ponte de pie. Vamos a terminar. La palabra de Dios, hermano, es muy clara para nuestra vida. Ha hablado a nuestra vida. Ahora nos toca a nosotros hacerla, vivirla. El Señor no solamente se agrada ni se goza, en los que oyen la palabra, sino en los que la hacen. Y hoy el Señor ha hablado cosas tan prácticas a nuestra vida, hermanos, que tenemos que comenzar a alinear nuestra vida a los mandatos de Dios. Tenemos que analizar nuestra vida, dejar que el Espíritu de Dios, hermano, cambie nuestras maneras de pensar, nuestros estereotipos, nuestras maneras de proceder, de hablar, de pensar. Tenemos que dejar, hermano, que Dios, por medio de su palabra, empiece a crear, hermano, en nuestra vida algo nuevo. Amén. Ya basta, hermano, de tanto cristianismo débil, derrotado, sumido en los mismos problemas de siempre. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana cuando aún con los problemas que tenemos venga una persecución, por ejemplo? Si con lo que ahorita vivimos no podemos, nuestra fe se debilita y se hace chiquita ante los problemas económicos, ante las enfermedades o ante los problemas familiares. ¿Qué va a hacer, hermano, cuando vengan, por ejemplo, persecuciones? Cuando vengan tiempos que por causa de una reunión como esta, o por causa de que hablemos del Señor, hermano, se nos rechace, se nos hasta persiga. Tenemos, hermano, que aprender de hombres como Cornelio, que aunque la persecución en la primera iglesia, hermano, estaba en su apogeo, era tremenda, había hombres que hacían a un lado cualquier otra cosa y convertían la búsqueda de Dios en su primera necesidad. Amén. Vamos a hacer eso, hermano. Hombres, mujeres, jóvenes, lo podemos hacer. Ya basta, hermano, de vivir oprimido por lo mismo.
Tenemos que salir adelante. La iglesia, hermano, se ha caracterizado, hermano, porque siempre se ha abierto paso en medio de la oposición. Ahorita la oposición no es de afuera, ahorita la oposición tal vez es de dentro, es de tu misma familia. Hermano, es tiempo que dejes que el poder de Dios en tu vida abra paso en medio de cualquier dificultad. Fíjate, gracias a Dios no nos están persiguiendo, no nos están cerrando la iglesia, no la están clausurando. Pero pareciera, hermano, que los corazones están clausurados. Pareciera, hermano, que la persecución es en el corazón y venimos derrotados, venimos oprimidos. ¿Qué será, hermano, el día en que en verdad las cosas sean así? Tenemos que abrirnos pasos con el poder de Dios. Amén. Vamos a disciplinarnos, vamos a organizarnos, vamos a marcar tiempos, hermano, y decir: es el tiempo de buscar de Dios. Amén. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias. Padre, en esta hora, Señor, cuánto anhelamos, Señor, que nos hables aún hasta por nuestro nombre. Y aún más, Señor, que le dieras solución a los conflictos que tenemos. Así lo quisiéramos ver, oír, cuando por medio de esta palabra tú nos estás diciendo la solución. La solución no está en que le prestes oído, atención a los afanes, a las preocupaciones, a los deseos o intereses. Tu principal necesidad y afán debe de ser la de buscar de mí. Eso es lo que nos estás transmitiendo, Señor. Y a veces quisiéramos verlo literal, Señor, como Cornelio. Y tal vez a algunos les sea dado, tal vez a otros no. Pero si a nosotros no nos fuera dado, estamos entendiendo tu palabra que nos dice, Señor, que lo primero en nuestra vida no debe de ser recordar de inmediato los problemas, tenerlos aquí presentes, no, sino lo principal es buscar tu reino, Señor, tu justicia. Señor, y así como tú le decías a Timoteo que peleara la buena batalla, que peleara en la guerra como buen soldado de Jesucristo, Señor, nosotros también queremos disciplinarnos para ser esos soldados tuyos, mi Dios, y hacerle frente a cualquier guerra, a cualquier batalla, Señor, que se nos presente, sabiendo que lo primero es lo primero, y eso es buscarte a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos a ti las gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Llevemos el mensaje de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén.